Inspección de huertos solares con José Quesada. Esto es Droneando número 279. Hoy tenemos con nosotros a José Quesada, CEO de SolarDrone, startup especializada en inspecciones de plantas fotovoltaicas. Pero antes que nada, droneando.info, el Netflix para creadores de contenidos especializado en drones. Más de 25 cursos, más de 5 clases, más de acceso a todos los cursos 24/7 online, soporte 24/7 a todas las dudas que tengáis relacionadas con los cursos y acceso al contenido premium y finalmente acceso a la lista de amigos en Instagram, el contenido exclusivo que estamos creando en Instagram. Así que nada, ya sabéis, 10 euros al mes, podéis empezar cuando queráis y sin compromiso. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dani, pues nada, gracias por invitarme, hombre. Muy bien, Bueno, es un placer tenerte aquí. Nos conocimos hace ya unos meses, estuvimos sí. hablando sobre tu proyecto y nada, quería traerte para que nos contaras un poco más cómo funciona todo el proyecto que estás haciendo, ¿no? Solar Drone. Y antes que nada quería preguntarte eso, ¿quién es José Quesada? Y cuéntame cómo has empezado en el sector de los drones. Pues, pues mira, yo conocí los drones en 2012 o así, cuando estaba paseando por la universidad. Estudié ingeniería aeronáutica en Madrid y había un pasillo por el que nunca pasaba, fíjate que pasé en mi cuarto Sí. año, el pasillo en el que había una habitación llena de cosas que volaban pequeñitas, una habitación de aeromodelismo. Y ahí vi una, Ostras. una, una pequeña empresa que estaba iniciando que hacía pájaros, que eran drones, qué chulo. Sí, sí, sí. Eran pájaros para ahuyentar eh, gaviotas, creo, recordar, Ujú. en sitios donde había pescado y demás. Y bueno, ahí empecé a hacer construí mi primer dron de fibra de carbono. Me acuerdo que pedí las piezas a China y todo esto, lo monté, me lo diseñé en AutoCAD y al Sí. final era precioso en AutoCAD, pero luego resultó que no quedó tan bonito porque construyendo no era tan bueno. Pero bueno, al final voló, porque sorprendentemente, una vez que puse la electrónica, voló Claro. porque no importaba, la electrónica compensaba todas esas imperfecciones de construcción que estaba hecho, no sé, para que te hagas una idea. La base del dron, la esta de aterrizaje eran cuatro pelotas de tenis Ujú. y eso amortiguaba. Ostras. Y, Sí, sí, sí. y bueno, y eso fue un poco el inicio. Luego volví a Trujillo cuando terminé mi Erasmus y Trujillo está rodeado de plantas solares. Ah, Allí se construyó la planta solar más grande de Europa por 2008 o así. Que ahora ya no es la más ajá. grande de Europa, obviamente, la han superado por 10 o así, o más. Y vi que había un problema que resolver. Y conectaron los Genial. puntos ahí, ¿no? Conectaron el punto en 2012 y luego con 2015, drones y plantas solares. Y bueno, fue sorprendentemente obvio encontrar esa conexión. Porque antes de que tuvieras esa solución con drones, Sí. ¿cómo el sector de las placas solares solucionaban este problema? Pues andando a pie, o sea, se iba, Wow. se iba módulo por módulo. Vale, aquí lo que ocurre es Ujú. que los módulos fotovoltaicos tienen un sistema de monitorización que abarca grandes cantidades de módulos. Entonces, pequeños Ujú. problemas no se detectan. Pequeños problemas forman una acumulación de grandes problemas. De pequeños problemas forman un gran problema y Ujú. indetectable para los sistemas de monitorización clásicos. Y la única solución era ir módulo por módulo andando. Se tardaba en la planta de mi pueblo, que es como mi pueblo de grande, se Sí. tardaban como 3 meses en inspeccionar por 2 personas. Ahora Wow. nosotros la hacemos en igual 3 días o algo así. En 3 días estáis haciendo lo mismo que dos personas en tres Claro, meses. y ahí, Wow, entonces es un producto increíble que soluciona un problema. Bueno, a ver, lo que hace es abaratar costes de claro, mantenimiento de los huertos solares. claro, es una disrupción. Ahí aprendí un poco, una de las primeras lecciones de empresa, es que si tú si tú introduces una tecnología nueva, que los drones al principio ahora es muy Ujú. obvio, pero los drones al principio pues daban miedo, tú le ibas a la gente y no creía que se pudiese hacer igual. Ahora ya te digo, parece una obviedad, pero parece una tontería, pero
En ese momento había mucha Ya, resistencia, de hecho hay un concepto por ahí que es resistencia a la innovación. Pues claro. no era tan obvio, pero si tú si tú con esa disrupción que entras en el mercado mejoras un 20 o un 30%, solamente, entre comillas, lo actual va a ser complicado porque va a vencer esa resistencia. Pero aquí multiplicamos por 10. O sea, multiplicamos por 10 la rapidez, multiplicamos por 10, dividíamos por 10 el coste, es decir, un orden de magnitud. Wow. Cuando consigues mejorar un orden de magnitud, esas dos variables clave que son el coste y la rapidez, pues digamos que la magia ocurre y la tecnología se introduce. Sí, sí, entonces la pregunta que te iba a hacer ahora, ¿hay trabajo en el sector de inspección de huertos solares con drones? Vamos, la respuesta es Sí, sí, ¿no? España está llena de huertos solares y entonces entiendo yo que estaréis en la ola de la cresta, ¿no? pues a ver, no es un mundo fácil, no quiero que parezca eso. Sí que hay trabajo, nuestra Ajá. experiencia es necesitamos pilotos, no los encontramos lo que estamos haciendo es que hemos creado un curso para obtener de ahí los pilotos que necesitamos. Ujú. El mercado se va a multiplicar por 3 aproximadamente a 2030. Son números del año pasado. Es posible ahora con la guerra de Ucrania que un poco el contexto histórico, el contexto socioeconómico ha cambiado. Es posible que incluso aumente porque ahora queremos ser más, queremos tener más independencia energética y de todo, ¿no? Claro, ahora el gas ruso, ¿no? Y el petróleo Sí, ruso, el objetivo es quitarlo en los próximos años, entonces se invertirá muchísimo más en huertos solares. Y es sí. más, aquí en Oslo, por ejemplo, José, es un país que prácticamente la incidencia del sol es mínima y también están invirtiendo muchísimo en lo eléctrico. Está todo lleno de Teslas, está todo lleno, los edificios están todos llenos de placas solares que se van moviendo. Así que, vamos, yo creo que es un sector increíble. Y luego hablaremos de la internacionalización, si estáis pensando en ir a otros países, porque claro, en España, pues bueno, ya sabemos de que, como bien has dicho al principio, somos bastante reacios a la tecnología y hay veces que más vale salir un poco fuera de nuestra zona de confort, ¿no? De España y luego volver ya siendo internacionales, algo parecido al fútbol, y para que nos respeten y digan, ah, pues sí, tienes razón, esto hará que ahorremos costes. Así que la verdad que está súper guay. Así, la siguiente Sí. pregunta. ¿Qué tipos de trabajo realizáis con los drones? ¿Es simplemente lo que has dicho, coger los drones, hacer y Pues, intentar lo que hacían estas dos personas o hacéis más trabajos? pues sí, es que en solar lo que ocurre es que esas pequeñas pérdidas que hablamos antes acumulan una gran pérdida. Ujú. Entonces, básicamente, nosotros Sí. encontramos esos problemas y tratamos de dar la solución. Es decir, lo que estamos Ujú. haciendo es salvar energía que potencialmente se iba a destruir y la aprovechamos. Y te sorprendería la cantidad de energía que se está desaprovechando por la por la mala gestión política. De Claro. hacer leyes no es fácil y bueno, aunque aquí se ha conseguido un buen equilibrio, sí, hay algunos agujeros, ¿no? Y bueno, pues el piloto que hace, pues va a planta con su equipo, que se lo damos nosotros, vamos, no es que sea suyo. Ujú. Pues, tiene todo planificado en las aplicaciones de gestión de rutas de vuelo bueno, ve la planta si hay complicaciones, si hay que hacer alguna parte manual, alguna parte automática. Siempre tratamos de hacer la parte Ujú. automática, todo automático, pero siempre hay pues algún cable de alta tensión promedio y hay que pilotar a mano, por eso siempre tratamos de buscar pilotos que estén experimentados, que tengan, lo recomendamos que vuelen en casa, aunque sea con los drones estos de Amazon de 40 euros, eso mejora muchísimo la Claro. habilidad. Luego además es aplicable perfectamente a drones grandes, ¿no? Entonces, Ujú. además es gratis, ¿no? Es experiencia gratuita que al final lo haces en tu casa, pasando por debajo de las mesas, lo que sea, y luego vas fuera y te resulta el mundo mucho más sencillo porque Totalmente de DJI, acuerdo. ¿no? Con el GPS y con los sensores, pues hace todo mucho más fácil. Y Ujú. solo entre comillas, con esas horas que tú hayas echado, más, el conocimiento específico de fotovoltaica, pues se puede pilotar, se puede trabajar. Es una Entiendo.
cosas chulas de estar aquí en esta época, ¿no? Porque que prácticamente con pocos días pocas semanas de formación ya estás, no hace falta una universidad para estar en el mercado laboral haciendo algo que te gusta y estar 4 años ahí, sino que hay determinadas anomalías, digamos, en el sistema que te permiten eh, transformarte en una persona que no trabaja en una persona que trabaja en lo que te gusta en cuestión de pocos días, ¿no? O semanas. Sí, luego al final nos comentarás más sobre este curso que dais para poder trabajar en tu empresa, entiendo. Pero, y aparte de tomar las imágenes, luego en tu empresa también las procesáis, Sí, también hacéis, entiendo, un boletín que entregáis al cliente. ¿Todo esto cómo funciona? sí, claro. Una vez que las ha capturado las imágenes en campo, la persona pues las, las manda a la base y ahí, de ahí las Ujú. procesamos. Las procesamos, son imágenes térmicas, son imágenes que Ajá. vemos temperaturas, un poco distinto a como ve el humano, ¿no? Y esas temperaturas nos dan pistas de lo que está ocurriendo. Esas imágenes en su mayoría se procesan de manera automática. Hay técnicas de visión, de visión artificial, de inteligencia artificial, que permiten hacer ese trabajo que antes era, pues, digamos, pasando foto por foto. Ahora se Ujú. hace, todo lo hace un ordenador, ¿no? De nuevo, ya en la parte de vuelo se ahorraba tiempo y de nuevo en la parte de procesamiento, que eran otras tantas semanas haciendo el informe, pues ahora se pasa a pocas horas, porque de nuevo no, nos apalancamos en tecnología y se genera todo mucho más rápido. Entiendo. Porque ¿qué software utilizáis para procesar las imágenes? ¿Es algo vuestro que habéis desarrollado vosotros internamente o en el mercado ya existen softwares que analizan estas imágenes con, y ya sacan conclusiones? ¿Cómo funciona todo esto? Pues nosotros utilizamos un software propio Ujú. porque no hay software específico. Entiendo. Cuando nosotros empezamos, pues no había nada, o sea, no había nada escrito. Tú buscabas en Google y no había nada. Entonces tuvimos que crearnos todas las herramientas nosotros y bueno, realmente es un software específico. Tenemos un gran equipo de ingenieros que está ahí, sabe bastante de inteligencia artificial y todo esto y hacen ese trabajo. Genial. Utilizáis ahí inteligencia artificial, estáis ahí también en la ola tecnológica, no únicamente relacionado con software, no únicamente con drones. Genial, genial. Sí, Pues voy a... sí, Dime. Sí, 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 sí. también es otro mundo interesante. La inteligencia artificial, ya lo vemos en Solardrone es un pequeño ejemplo, somos una empresa muy pequeñita, Ujú. pero esto es aplicable a todo el mundo. Si nosotros podemos aplicarlo, que somos una pequeña bota, pues todas las empresas del mundo pueden coger la inteligencia artificial, apalancarse en ella. Todos los directivos yo creo que de hoy en día deberían conocer la IA, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final lo que permite la inteligencia artificial es, como hemos dicho antes, ahorrar mucho más Sí, tiempo y sobre todo pues crear productos que son muchísimo mejores que lo que haría pues un humano. claro. Así que voy con la primera pregunta que nos hicieran en Instagram, que esto lo compartimos pues la semana Ah, pasada, qué bueno. y voy con que va relacionada con las Anda. cámaras. Con Rafael Liscano nos pregunta, ¿las cámaras instaladas en los drones que utilizáis son tan precisas como una FLIR? Entiendo que se refiere a la marca FLIR Sí, que he estado mirando y es una de las empresas que entiendo yo más a nivel de tecnología que más está invirtiendo dinero en esta tecnología. Así que, no sé, cuéntanos, sí. ¿qué cámaras estáis utilizando? Entiendo yo que las de DJI ya has dicho antes, ¿no? Pues mira, antes DJI y FLIR eran amigos. Efectivamente, FLIR, que es un gran productor de cámaras térmicas, tiene, Ujú, no sé si casi el monopolio, tiene una gran parte del mercado. Pero DJI, ujú. DJI, no sé, yo, si fuese una persona, yo le vería una persona un poco agresiva. No un matón, pero DJI quiere todo, empresarialmente hablando. Entonces, al principio las cámaras de DJI se llevan bien con Flip y ahora ya no tanto. Nosotros utilizamos Flip porque todavía, a pesar de no ser amigos de DJI y Flip,
todavía se juntan y tal, y van, no hay demasiados problemas. Hay problemas, Ujú. pero no muchos. Y utilizamos Free, son cámaras muy precisas. eh, Aunque DJI está consiguiendo prácticamente la misma precisión, y son cámaras muy caras, creo que como consecuencia un Ya, poco de ese monopolio casi que tienen. Ahora ya. Fleer está bajando todo eso, está Claro, abrazando. al entrar otra competencia, ¿no? Al entrar DJI con sus propias Claro, cámaras, ¿no? DJI, Está... al final DJI lo que ve es, joder, este nicho de cámaras térmicas en drones, que ahora mismo lo tiene Fleer, y encima gracias a mí, pero yo tengo el Ya, poder, pues entonces dice, bueno, pues le claro. quita el medio. Así es. Yo tengo el dispositivo que vuela. Yo tengo el Claro, software de la aplicación. tiene, Yo tengo, sí, 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 tiene pues lo que podríamos decir el ordenador, ¿no? Podemos decir, cuando antes en el software, ¿no? Pues ahora aparte crea su hardware y las cámaras, que no únicamente son cámaras para, como nosotros, para crear contenido audiovisual, sino también ahora pues para coger, pues eso, imágenes con temperatura, que la verdad que es una tecnología que, por ejemplo, yo desconocía totalmente, pero que le veo un uso increíble, la verdad. sí. También respecto a los drones, pues eso, quería, porque hemos tocado el tema un poquito por encima, pero que me comentaras eso, ¿qué drones utilizáis? ¿Solo DJI o hay algún otro dron que estéis utilizando? O si es DJI, ¿qué drones utilizáis dentro de DJI? Utilizamos solamente DJI. Uf, la verdad es que Ujú. la primera vez que cogí un DJI flipé en colores. Se me habían estrellado tantos drones que no quise ya volver a hacer drones. Así que utilizamos DJI y las plataformas son la Enterprise, el Matrix 200 y el Matrix 300. Ujú. Y ahora estamos viendo Genial. para ver si nos sirve el Matrix 30. Pero sobre todo eso. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Qué opinas del nuevo DJI que ha sacado pues, de Matrix, la versión Enterprise, del 30T y la versión 30? Yo al final no sé mucho de drones, eso se irá notando, sé sobre todo de empresa. Empresarialmente hablando, Ajá. te puedo dar mi opinión. Pues de nuevo, DJI era un nicho que todavía no había. Se dirige al nicho de la seguridad y de la inspección de planta de esto eléctrico, de torres eléctricas, ¿vale? Porque eh, al final inspeccionar torres eléctricas era llevar un cacharro Ujú. que pesaba un montón, ¿no? Casi 10 kilos, el Matrix 300, y por Claro. esas montañas, además en el vídeo de JI, muestran mucho esos terrenos escarpados, esos terrenos donde hay que rescatar a alguien. Al final, ellos se meten en el nicho de la movilidad, ¿no? O sea, Ujú. del dron que se puede llevar. Y eso encaja Claro, claro. en esas dos en esas dos mercados, ¿no? El de las torres eléctricas y el de la Safe and Rescue. Al final dan un mordisco, Ujú. lo que hacen es morder empresarialmente hablando, morder ese nicho. Quieren apoderarse, van, Entiendo. van poco a poco, ¿no? Primero van al más grande, que es al usuario, ¿no? Luego las lanzan Enterprise, no sé, en 2016, 2017, y se dirigen a otro nicho que es un poquito más pequeño, no tan grande como el de el B2C, ¿no? Van al B2B, o sea, Ujú. a empresa, perdón, no a consumidor. Y ahora Sí, sí, van, B2B. Ujú. ahora van a nichos como más pequeños que todos esos que han atacado previamente, y que es el Safe and Rescue, el Torres Eléctricas, ¿no? Y irán poco a poco, pues, llenando, ¿no? Que quieren el monopolio aparentemente, ¿no? Y No, tienen el mercado claro, lo prácticamente tienen, colapsado. El 80% del mercado de drones lo controla DJI sí, y eso hace pues, que los clientes pues, tengamos... Para nosotros, los clientes, es mucho peor que solo haya un jugador, que solo haya un monopolio o un oligopolio. sí. Cuanto más jugadores hay en el sector, mucho mejor para todos. Pero bueno, esperemos que las otras marcas se pongan las pilas. Y bueno, entiendo yo que entonces este nuevo dron para inspección de placas solares, como bien has dicho, pues es interesante, pero donde sería más interesante es esto, en Sí, inspección de torres, porque tienes que llevar el dron encima, ¿no? Porque claro, las placas solares están en zonas donde tienen que ser accesibles claro, por si hay que cambiar alguna, o por si hay que repararlas, o simplemente el montaje, ¿no? Entendemos pues como en España, ¿no? Que se buscan zonas que sean planas, también que siempre le den el sol, y entonces pues, porque no, entiendo yo que en una sierra, en la punta alta de una sierra no pondrán un huerto solar, o sí, ¿dónde es que suelen aquí, hacerse claro, los sobra huertos tanto solares? espacio que no es necesario irse a sitios complejos.
hay Ya. algunos sitios así más poblados y más escarpados, pero Ujú. muy pocas. Yo solo he visto dos, creo, dos plantas que están ahí en un monte. Y el Genial. Matrix 30, eso, pues es un Matrix 300 en pequeñito, prácticamente, excepto la Ujú. capacidad de intercambiar cámara, casi lo tiene todo. Y luego el punto flaco para nosotros es que tiene una precisión de 2 grados de temperatura a la cámara. Nosotros, Entiendo. la cámara, las cámaras necesitamos una precisión de 0, algo grados, ¿vale? Para solar. Ujú. Entonces aquí como que DJI añade ese más o menos 2 grados es una estrategia curiosa, ¿no? Añade una limitación por Ujú. software a la cámara para no comerse al Matrix 300, al H20T, que tiene una precisión Ah, vale, absoluta. vale. Sí, eso lo hace también en software, en los drones de creador de contenido. Es decir, pues el Mini 2, el Air 2S, el Mavic 3, cada uno a nivel de software están capados para que sean pues de un rango económico o otro rango. Porque claro, ¿cuánto costaría un Matrix 300 o un Matrix 200 que utilizas tú? Porque has dicho Matrix 300 o Matrix 600. El 303. ¿Y qué diferencia de precios habría con el nuevo Matrix 30 y 30T? Pues conjunto cámara, para poder compararlos hay que poner conjunto cámara y aeronave. Ujú. Conjunto cámara y aeronave, unos 23K y el Matrix 300 y el otro, el Matrix 30, creo que está en 12 o así, o en 13. Claro, entonces Entonces, por ahí tienen que diferenciarlo de alguna forma. claro, Claro. el operador que necesita la intercambiabilidad de cámaras y que necesita la precisión absoluta, pues va a pagar 10K más y lo va a Claro. pagar y ya está. No Ujú. tienes otra opción. Pues aquí va la pregunta de Fran, también en Instagram, que nos pregunta, entonces, ¿qué es lo imprescindible en este tipo de inspecciones? Pues como Sí, hemos dicho, ¿no? Para las inspecciones de placas solares, a diferencia de de las inspecciones de torres, ¿no? Sería esto que acabas de decir, la diferencia de grados, que en este caso con el Matiz 30 o sí, 30T no lo conseguimos, pero con el 200 y el Matiz 300 sí que lo podemos conseguir porque las cámaras que llevan estos drones, ¿no? Porque ¿qué cámara os estáis utilizando? La de FLIR, ¿no? Que es una en concreto, porque las nuevas de DJI sí que dan esta diferencia en grados para poder hacer las inspecciones correctamente. sí, buena pregunta, Fran. Esa es la precisión, ¿no? Quizá es la respuesta. Nosotros Ujú. necesitamos utilizar la H20T, en principio, ¿vale? Los clientes nos piden la H20T. O la HMTT. XT2, Ujú. que es la FLIR. Entiendo. Genial. Hay una diferencia clave entre estas dos cámaras que es la velocidad de captura. Con la H20T solo Ujú. puedes hacer una foto cada 2 segundos y Sí. con la XT2 puedes hacer 30 fotos por segundo. Eso Wow, pues significa es muy... pues la mitad de tiempo, a lo mejor muchas veces en una inspección. Y aquí venía la pregunta esta, ¿no? ¿Cuánto tiempo de trabajo se dedica a tomar las fotografías? Pues entiendo yo que dependerá de esto, de la capacidad que tenga la cámara de tomar fotos, ¿no? O 2 segundos, Sí, una foto cada 2 segundos o 30 fotos cada segundo. Buah, es que es un cambio radical, ¿no? Esa tecnología. sí. Entonces, por ejemplo, si tuvieras que decirme un huerto solar que hace, yo qué sé, 10 megavatios de energía, ¿cuánto podéis tardar con la cámara buena, con la que hace 3 fotos? Bueno, no sé si es así de fácil Sí, calcularlo, pero pocas ¿sí? horas, pocas horas. O sea, Wow. 10 megas ahora es poco. Se están trabajando, o sea, se está terminando de construir una de 500, que es la más grande de España, creo, incluso de Europa, y una Wow, de 500 700. megas. Y Ujú. esas, pues, habría que multiplicar por 50, se tarda, pues, un poquito. Bueno, no por 50 exactamente, porque la densidad de energía por hectárea ha cambiado. La de 10 Ujú. megas se tarda eso, 5 horas, y las más grandes de Europa se puede tardar, pues, pocas semanas, 2 semanas, 3 semanas, pero Entiendo yo claro, que esto cada vez va más rápido, ¿no? sí. Que cada vez las cámaras harán más fotografías por segundo y entonces pues le meterás más velocidad al dron, porque ahora mismo ¿qué velocidad va de crucero el dron? Va a 70 kilómetros por hora, que diría yo que es uno de los máximos, bueno, sobre todo en los drones de consumo, o vais a una velocidad mucho más lenta para poder tomar estas imágenes. Sí, vamos un poquito más lento para que salgan de buena calidad.
si vas rápido Genial. empieza a haber desenfoque por movimiento. Sí, sí, Una sí. cosa curiosa de las cámaras térmicas es que no tienes que exponer. O sea, Ujú. tienes un archivo Claro. RAW, digamos, en el que puedes jugar con la exposición. Digamos que se te ha quemado la foto aparentemente, pues luego en el ordenador puedes recuperar toda la información. Es una cosa curiosa. Genial, eso es RAW, es eso lo que tiene, que coja todo el espectro de color y de Sí. luminosidad y luego pues lo podemos, Lo, en ordenador, como bien has dicho, lo podemos lo puedes procesar. Sí, recuperar, sí, sí. pero no puedes recuperar. Si algo se te ha quemado de verdad, si te has pasado mucho, al final no puedes recuperarlo. Y aquí sí, aquí en Termijo sí, puedes recuperar, incluso si te has pasado el doble o algo así de paso. Esto significa que los pilotos de drones, pues en este aspecto, la curva de aprendizaje pues sería un poco más baja, ¿no? Al tener esta opción Exacto, de ¿no? poder crear el contenido sin tener que fijarse pues, en los parámetros de cámara y saber exponer y tener en cuenta pues infinidad de conceptos que hay que tener a la hora de crear contenido audiovisual. Eso es. Genial, genial, José. Pues ya llegamos a la pregunta del Bill Metal. ¿Cuánto gana un piloto de drones o cuánto puede llegar a ganar un piloto de drones especializado en inspección de placas solares al mes? ¿Cuánto puede ganar, José? Pues nosotros, les digo lo que nosotros pagamos. Nosotros pagamos unos entre al mes, unos 2.000 o así. Genial. No me voy a andar con rodeo. Creo que sí, creo que está bien, creo que está bien, no lo sé. Bueno, que al final el bien y el mal es cada uno Dependerá dependerá que de lo que sí. busque. Sí, sí, totalmente, pero era para saber un poco cómo, en qué dinero. ¿Y serían 40 horas semanales o cómo funciona? Entiendo yo que la persona tiene que desplazarse a, al huerto solar y a partir de ahí entiendo yo que irá por trabajos semanales o cómo funciona todo eso. Sí, a mí me ha tocado volar mucho, mucho también. Yo, como me gustaba viajar, además lo disfrutaba. Es un trabajo en el que se viaja mucho. Es un trabajo en que se Ujú. trabaja 5 horas, las 5 horas centrales del día. Y luego por la tarde, pues no sé, normalmente, pues si estás, yo que sé, en Almería o si estás en Cádiz o te puedes ir a la playa, si estás en Albacete, pues pasará un poquito más de calor, pero puedes salir a correr por la tarde o hacer lo que, digamos que tienes esas horas centrales ocupadas, pero el resto de días del resto son Ujú. bastante disfrutables. Es un Genial. trabajo, bueno, que si te gusta viajar y tal, se disfruta. Pues me ha faltado una pregunta que creo que es bastante interesante, Rafael Liscano, otra vez, y tiene que ver con la normativa, que esto es cierto que no lo hemos tratado. ¿Y existe alguna regulación que no permita realizar estas inspecciones con dron en algún huerto solar o os encontráis con situaciones en la cual la normativa pues eso, os perjudica a la hora de hacer el trabajo? Las, las plantas están en un escenario muy favorable, claro, si te fijas, ¿no? Porque están muy alejados de núcleos De la ciudad, urbanos sí. y siempre del campo y tal. Las únicas complicaciones son bueno, cuando trabajas cerca de un aeropuerto Claro. y cuando se hacen inspecciones dentro de ciudad, dentro de polígonos industriales. Ahí son las zonas más Ujú. complicadas. De todos modos, es relativamente sencillo. La normativa ha ido siendo cada vez más dócil, más fácil de comprender y cada vez hay más profesionales que te ayudan en gestorías a llevar esto a cabo. Incluso si te pones tú a leer las cosas a esas, al final lo acabas sacando. Está muy desordenado, pero realmente una vez que superas la barrera del desorden y empiezas a ordenar el contenido de esa en tu cabeza, se comprende bastante fácil, bastante rápido. O sea, en 2 o 3 horas, ahí bien concentrado, se puede llegar a comprender todo bien y hacerlo tú todo. Pero claro, ahí está tan mal organizado que muchas veces dice, bueno, no te... Sí, lo cierto es que todos estamos esperando a que salga el nuevo decreto de ley, a ver si todo se organiza un poco y no hay tantos, podemos decir, tantas situaciones en las cuales no hay una explicación. Sí, Pero entiendo yo que en tu nicho, pues sí que si sigues los pasos, al no estar cerca de espacios urbanos donde hay núcleos y donde se acumula mucha gente,
pues entiendo yo que no tendrías problema de siguiendo estos pasos que dices, pues solicitar los permisos y poder realizar el trabajo. Sí. Así que voy a pasar ya con las últimas preguntas, que también van relacionadas un poco con la empresa, y de Sergio Rouco y de Boni, que tratan de lo mismo. ¿Se puede trabajar en vuestra empresa sin haberse formado con vosotros? Y pregunta también, ¿buscáis gente para currar? Pues sí, buscamos gente para currar, pero como nos hemos comprometido a coger de la gente que estamos haciendo el curso. No Ajá. es que hagamos 20 cursos al año, hacemos muy pocos cursos al año. O sea, al final son muy pocas personas de las cuales cogemos a esas personas. Necesitan una formación, necesitan que cuando los llamemos pues estén ahí disponibles con la formación que nosotros necesitamos. Entonces, pues eso, eh, cogemos a la gente del curso. Estamos Entiendo. cogiendo como a dos, tres personas al año, así. El sector va creciendo, Sí, pero va creciendo pues eso, a 2 o 3 personas al año. sí. Entiendo. Y hay mucha, aparte de vuestra empresa, ¿estás viendo de que están apareciendo más empresas o puede una persona autónoma dar servicios o tiene que ir mediante casi siempre una empresa? Porque pues podemos decir de que al final entiendo yo que los contactos también serán muy importantes, ¿no? En este tipo de sectores para poder pues ir al dueño del huerto solar o de la empresa inversora que habrá hecho el huerto y Sí. entonces darle vuestros servicios. Sí, una persona solo no podría hacerlo, sería demasiado Ujú. complejo. Necesita, bueno, pues ser un equipo básicamente, porque, bueno, un huerto sí, pero normalmente las empresas no solo tienen un huerto, tienen muchos y tienen decenas o incluso cientos. Y, bueno, al final necesitas, pues un equipo de pilotos, necesitas un equipo de ingenieros, un equipo comercial, un equipo. Al final necesitas un equipo para todo, ¿no? Pues genial, José, ha sido un placer tenerte aquí. La verdad de que creo que es un sector vamos, que en España sobre todo va a triunfar muchísimo, porque claro, ¿en qué país de Europa tiene más sol que España? Pues no sé yo si también estará Italia Sí. o no sé qué países pueden tener más sol que nosotros. Y así que espero que vaya todo genial. Y nada, si quieres compartir tus redes sociales y el momento de spam de valor, este es el momento. Así que nada, te doy la palabra. Cuéntanos. Pues nada, si realmente te identificas con esa persona que le gusta volar y le gusta viajar, pues en Solar Academy puedes quizás encontrar tu lugar. Te invitamos ahí a que te pases. Pues ya hablaremos José y yo, a ver si un curso de introducción a todo el tema este de placas solares sería interesante para Droneando, para que todos los alumnos de Droneando por 10 euros al mes lo tengan y luego pues si ven que es interesante pues ya podrían pasar al supercurso del curso super profesional, porque a nivel de horas, ¿cuánto tardas en sacarte este curso? Pues son dos, tres semanas de clases teóricas online Ujú. por la tarde y luego un día completo de vuelo en campo con instructor y dron solo para ti. Así que nada, drones, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Espero que os guste esta cuarta entrevista aquí con José, con placas solares, ya sabéis, huertos solares, inspección con matriz 300, matriz 200. Así que ya sabéis, si os gusta, pues suscribiros, si los que nos estáis viendo aquí en el canal de YouTube, los que nos estáis escuchando, pues ya sabéis, tanto en iTunes como en Spotify, nos podéis dejar 5 estrellas y en iVoox también nos podéis dejar comentarios. Así que nada, nos veríamos en el siguiente video podcast, ya el 280. Madre mía, cómo pasan los podcasts. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.